Por favor, me indican si me escuchan. Sí, sí, Judy, sí te escuchamos. Perfecto. Bueno, en este evento nos acompaña el ingeniero Gobera, experto en el área, quien posee un posgrado en Business Intelligence en la Universidad Oberta de Cataluña, además de una maestría en Gerencia de Sistemas y Tecnologías de la Información y Comunicación en la Universidad de las Américas. También cuenta con un diplomado en Gestión Estratégica de la Transformación Digital en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Ha sido consultor para el Banco Interamericano de Desarrollo e Inteligencia de Negocios en Washington. Estimado Hugo, bienvenido. Hola, ¿cómo están todos? Qué gusto. Muchas gracias, Judy, por la presentación. Gracias por asistir a este webinar. Sí, recuerden que estamos dando siempre sesiones de webinar pues, para la comunidad. Sí, es nuestro apoyo como compañía para que podamos aprender más cosas y podamos mejorar en todo lo que tiene que ver con implementaciones de analítica, de inteligencia de negocios y de todo lo referente a datos específicamente. Sí, así que les doy la más cordial bienvenida y buenas noches con todos, espero se encuentren muy bien. Bien, voy a proceder a iniciar con nuestro webinar. Sí, recordarles que el tema que vamos a tratar hoy se llama ¿Cómo evitar el abandono y la rotación de clientes con información? Sí, como ustedes saben, mi nombre es Hugo Vera. Sí, ahí está mi correo electrónico, por si acaso me quieren escribir. Sí, y lo que les quiero comentar y les quiero mencionar al respecto, sí, que es este tema de la rotación de clientes es una problemática eh, que todas las compañías y todas las organizaciones poseen hoy en día. Sí, muchas en mayor o menor consideración, en mayor grado, pero es una de las cosas que nosotros siempre vamos resolviendo dentro de los entornos de negocio. Sí, y quiero, antes de iniciar con todo este tema y toda esta presentación, quiero compartirles algunos datos importantes. ¿Sí? El dato importante que yo les tengo acá es de dónde provienen los ingresos. ¿Sí? Fíjense que el tema de los ingresos en una compañía, sin cualquiera de ellas, se divide en tres partes específicas que corresponden a un 33%, por ejemplo, de nuevos clientes, un 33% de retención de los clientes actuales y un 33% también de clientes que vienen de los referidos. ¿Sí? Entonces, comúnmente cuando uno está o cuando uno mira el negocio y mira en este caso cómo está dándose la adquisición de clientes y cómo se está manteniendo a los clientes, tenemos primero que tomar en consideración estos tres puntos de vista. ¿Sí? 33% de nuevos clientes, 33% retención y 33% referidos. En este caso, una de las particularidades y una de las cosas más importantes dentro de este gráfico de pastel que les he puesto acá, ¿sí? Es lo referente a este 33% de la retención, ¿sí? Porque comúnmente el tema de retención es la problemática que muchas organizaciones, como les dije, tenemos. Y ocurre cuando nosotros nos relajamos y dejamos que, por ejemplo, por decir ya el cliente me compra una vez, entonces él siempre va a seguir comprando. Y eso no ocurre comúnmente, ¿sí? Entonces, cuando estamos hablando de este 33% de retención, también quiero darles otro dato importante. Es que, por ejemplo, aquí un simple aumento, ¿sí? Un simple aumento del 5% en la retención de clientes puede aumentar las ganancias en un 25% hasta un enorme 95%. ¿Sí? De hecho, esto, por ejemplo, es un estudio generado por Bain & Company junto con Earl Sasser de la Escuela de Negocios de Harvard. ¿Sí? Ellos son quienes generaron este estudio y este es un dato importantísimo para todas las organizaciones y para organizaciones que en este caso pues están trabajando con clientes, con suscriptores, con en este caso, distintos medios, ¿no es cierto?, que tienen por delante, en este caso, el tema del cliente. De hecho, la razón principal por la que nosotros debemos reducir la tasa de abandono de clientes es tan fundamental, ¿sí?, que nos va a permitir a nosotros crear ganancias importantes, expansiones importantes, y eso va a ser parte del éxito empresarial a largo plazo. Sí, entonces, dándoles estos datos importantes, quiero enfocarme un poquito ya en lo que es la rotación de los clientes.
¿sí? La rotación de los clientes si no tienen ni idea de lo que es la rotación de los clientes, a pesar que nosotros sí conocemos, la mayor parte conoce, ¿no es cierto? Porque pasa en esto. Pensaríamos que es algo bueno para el negocio, ¿no es cierto? Sí, quiero decir, tienen un bonito anillo, ¿no es cierto? Pues no, desafortunadamente no hay nada de que alegrarse, ¿no? En realidad, la rotación de clientes es como un cáncer que se puede comer profundamente los resultados de cualquier negocio si nosotros no podemos descubrir temprano y cortamos de raíz y rápido, sobre todo, esta particularidad. Entonces, ¿qué es exactamente la rotación de clientes? Bueno, hay una definición, ¿sí? Que es la que yo les he puesto acá, que dice que el porcentaje de suscriptores a un servicio que descontinúan sus suscripciones a ese servicio dentro de un periodo de tiempo determinado. ¿Sí? Entendiendo esto, ¿sí? Y prácticamente dándoles una definición simple, es cuando uno pierde un cliente existente, punto. Esa es la rotación y el abandono de los clientes. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de esto, estamos hablando en realidad del churn, ¿no es cierto? Todo el mundo, en este caso en el mundo de los datos y demás, se conoce como churn. El churn es la rotación y la pérdida de clientes, ¿sí? Y hablar de churn es cuando, hablemos que este es un problema que no siempre he seguido con competencias por las empresas, ¿sí? Y por ello, ¿no? Conocer el recorrido, el comportamiento que el cliente demuestra a lo largo de la experiencia de uso de los bienes y servicios del punto de cancelación permite establecer estrategias de retención que preservan o incluso aumentan, en este caso, la facturación. Entonces, para esto nosotros deberíamos entender justamente los tipos de churn que existen, los tipos de churn que se dan en las compañías. En este caso, nosotros estamos hablando de un churn voluntario, por ejemplo. Este churn voluntario es cuando la persona o el cliente, ¿sí? De forma voluntaria, va y renuncia a los contratos del producto o de los servicios utilizados. A cada uno de nosotros los que estamos acá, por ejemplo, en la sala, eh, comúnmente nos ha pasado que nos cambiamos de operadoras, ¿sí? Sí, pero en muchas de las circunstancias no nos cambiamos de forma voluntaria, ¿sí? Sino más bien nos cambiamos de forma involuntaria. Y cuando nos cambiamos de forma involuntaria, nosotros estamos hablando de un churn involuntario. Y es cuando la empresa, por motivos específicos, decide interrumpir el suministro de productos y servicios al cliente, ¿no? ¿Sí? Entonces, fíjense, estamos hablando de dos cosas aquí que son importantes. Entonces, la particularidad aquí es detectar en qué etapas están indicando sus clientes un posible churn, ¿sí? Y fíjense que para hablar del tema este de la pérdida de clientes y el churn voluntario, por ejemplo, ¿sí? Nosotros tenemos que hablar de las razones del abandono, como por ejemplo las 13 razones del por qué, ¿sí? Y aquí nosotros prácticamente decimos que hay varias razones por las que un cliente cancelaría su suscripción a su servicio o va a descontinuar nuevamente el patrocinio de su producto, ¿no? Y lamentablemente a veces experimentamos este abandono, ¿sí? Eh, si bien generar tráfico y nuevos clientes potenciales es muy importante, los dueños de los negocios hoy en día se están olvidando que retener a los clientes, o tal vez no de la mayoría, pero sí de muchos, se están olvidando que retener a los clientes existentes es quizás mucho más importante e incluso más crítico que la supervivencia y el crecimiento del negocio, sí, porque, por ejemplo, estos clientes, la retención del cliente nos puede dar también ese otro 33% de donde provienen los ingresos, que es los que son los referidos, ¿sí? Entonces, aquí nosotros debemos considerar que por un lado puede ser un 50% más fácil y más barato vender a los clientes existentes que buscar nuevos prospectos. Sin embargo, tenemos que buscar en este caso esa rueda, ¿no? Tener un 33% de clientes nuevos, 33 de retención y 33 de referidos. Los clientes de retención, ¿sí? Aquellos que no nos están abandonados, son quienes en realidad nos van a dar a nosotros los referidos. ¿Sí? Por eso es tan importante mantener esto, ¿no? Y aquí justamente vienen las razones del por qué existen los abandonos, en este caso de los clientes. Fíjense, o bien pasa porque el cliente fallece o muere, o bien pasa porque el cliente sale del mercado, o bien pasa porque el cliente recibe a otra persona, fíjense, lo suficientemente amable para proporcionar el servicio de forma gratuita, es decir, nuestra fuerza de ventas no está haciendo el mejor trabajo, ¿sí?
o cuando el cliente es arrebatado, perdón, por un competidor, que también ocurre. Por ejemplo, justo el ejemplo que les había mencionado hace un momento, de cuando nosotros nos cambiamos ¿cómo se llama?, de operadora, ¿no? Aquí pasa que el cliente no está satisfecho con el producto o el servicio. Sí, nos cambiamos de operadora de telefonía y obviamente ahí es cuando ocurre en este caso el abandono de un lado al otro. Fíjense, por eso es que esta particularidad dentro de muchos entornos empresariales, que justamente les puse aquí también como ejemplos más adelante, ocurre que nosotros deberíamos monitorear esto y saber cómo funciona específicamente, en este caso, el churn de los clientes y los abandonos. O ocurre también cuando el cliente siente que no se preocupan o no nos preocupamos nosotros como organización por ellos. Es decir, lo único que les importa a las organizaciones es el dinero. Y eso obviamente es lo que comúnmente hacen las compañías. Fíjense, nosotros nos preocupamos por ustedes, por eso es que estamos siempre haciendo estos webinars que son gratuitos, ¿sí? Y obviamente damos temas de interés, ¿sí? Entonces eso es cuidar a los clientes, ¿sí? Pero fíjense que todas estas razones de abandono, o algunas de ellas que les he puesto acá, simplemente son cosas que se quedan escritas en muchas de las ocasiones y no nos están sirviendo para generar y establecer análisis para buscar, en este caso, soluciones que nos ayuden a tomar y direccionar mucho mejor las decisiones en la organización, ¿sí? Entonces aquí una de las cosas fundamentales es saber qué voy a analizar, en este caso con la analítica, ¿sí? Con información. Entonces, lo que les quiero mostrar acá, sí es algo que nosotros denominamos Churn Analytics, ¿sí? Y que se basa en analizar el comportamiento de la rotación de clientes, ¿sí? En este contexto, por ejemplo, hay soluciones que tienen, y las soluciones que siempre van a tener como objetivo aumentar la retención de clientes, evitando obviamente la cancelación, interpretando un volumen de datos importante en un lenguaje que se puede entender y se puede implementar como estrategia, ¿sí? Entonces, todo esto son cosas que nosotros deberíamos considerar. Ahora, dentro del Churn Analytics, ¿sí? Nosotros tenemos, por ejemplo, como objetivo, como les dije, llevar a la organización a una expansión. ¿Sí? Porque, como les digo, dentro de esa rueda hay el 33% de referidos que prácticamente vienen desde el otro 33% que es, en este caso, el cliente que siempre le vamos a mantener en la organización, ¿no? Sí, recordemos que todo esto está orientado a mejorar, en este caso, la organización y a incrementar ventas prácticamente, ¿sí? Entonces, una de las posibilidades justamente que hoy tenemos post pandemia es que hay clientes fieles, por ejemplo, que siempre nos han estado siguiendo y siempre están con nosotros, ya sea en temas de retail, en temas financieros, en temas qué sé yo, telefonía, TV cables, televisión satelital, servicios de streaming, etcétera, ¿no? Entonces, por ejemplo, de todo ello nosotros somos suscriptores. Bien, entonces para poder analizar esto, ¿sí? Para poder analizar esto, yo quiero mostrarles un ejemplo de un tablero que nosotros tenemos justamente para poder revisar en este caso todo lo que tiene que ver con el churn de los clientes, ¿sí? Fíjense que déjenme pasarme acá mi tablero. Fíjense que este tablero lo que hace es analizarme el abandono de los suscriptores. ¿Sí? Acá nosotros presentamos información de las ganancias, de las pérdidas, en este caso, cuántos clientes nosotros hemos ganado, cuál ha sido nuestra pérdida, cuál es el neto que tenemos hoy en día, cuál es el mejor mes, por ejemplo, para saber en dónde nosotros pudimos adquirir mayor cantidad de clientes o mantuvimos la mayor cantidad de clientes y cuál fue el peor mes en este caso. ¿Sí? Por ejemplo, aquí controlamos todo lo que es la actividad del suscriptor, ¿sí? Y dentro de esta actividad del suscriptor, nosotros, por ejemplo, eh, estamos explicando esto, por ejemplo, dentro de una visualización que básicamente es una visualización de Gantt, ¿sí? En donde, por ejemplo, nosotros podemos analizar claramente, ¿sí? Que en enero, por ejemplo, cuando la empresa abrió las puertas, ¿no es cierto?, recibió alrededor de 210 suscriptores.
¿sí? En febrero la compañía gana suscriptores, ¿no es cierto? Y gana 245 suscriptores en realidad, ¿sí? Eh, entonces ya empieza a haber aquí un movimiento, ¿sí? Y lo ideal, por ejemplo, en estos temas del análisis es que nos muestre, por ejemplo, lo que ganamos versus también lo que hemos perdido. Por ejemplo, aquí fíjense, en el mes de febrero y empieza a haber cambios en las suscripciones. Sí, a pesar que se ganaron 245 personas, ¿no es cierto? 245 suscriptores, se perdió también 150 suscriptores para una red, en este caso, para un neto, ¿sí? Para un valor neto de clientes que se quedan de 95, ¿sí? Ahora, nosotros podríamos agregar esos 95, ¿no es cierto? Que son los netos, ¿sí? Esos 95 netos, porque aquí hay que hacer la resta, ¿no es cierto? Nosotros podríamos agregar esos 95 netos y clientes netos al mes anterior, por ejemplo, ¿sí? Y con esto decidir, ¿no es cierto? Que al final de febrero vamos a tener un total acumulado de 305 suscriptores, ¿sí? Que es lo que nosotros estamos manteniendo. Ahora, fíjense que el poder analizar este tipo de visualizaciones, de estos gráficos, ¿sí? Nos dice, por ejemplo, en el siguiente mes, fíjense, porque aquí se analiza toda la evolución, la actividad. En el siguiente mes, en el mes de marzo, por ejemplo, la compañía agrega 270 suscriptores, pero también sigue las pérdidas, pero las pérdidas son ya menores, son 87. Al final nosotros tenemos un neto de 183, en este caso, suscriptores dentro de la organización. ¿Sí? Si sumamos esto a los anteriores, obtendríamos un valor de 305 suscriptores para tener un total de 488 suscriptores a finales de marzo. Entonces, al final, fíjense, revisando cada uno de los meses, ¿sí? Vamos a tener siempre las ganancias y las pérdidas, en este caso, de los suscriptores, para llegar, en este caso, al final del año, a decir y dar un gran total, ¿no es cierto? En donde que en el transcurso de todo el año la compañía gana alrededor de 2.000, en este caso 2.000, 3.028 suscriptores y pierde 1.544, ¿no? Sí, que es una de las partes, déjenme ver, me parece que está inclusive por acá en el acumulado. Sí, pero la idea aquí es poder monitorear y llegar, en este caso, a un neto, y el neto justamente es de los 1.484 suscriptores, ¿no es cierto? Ese vendría siendo el neto, que justamente ustedes lo ven aquí, ¿sí? Los 1.484, los 1.544 pérdidas y las ganancias de 3.028 suscriptores. Entonces, fíjense, nosotros hemos mantenido con esta cantidad de clientes. Ahora, al analizar todo esto, y esto lo podemos hacer, por ejemplo, en un gráfico simple de cascada, en donde vamos viendo esta rotación y la actividad de todas las divisiones combinadas, ¿no es cierto? También podemos manejar, en este caso, datos brutos de estos abandonos del cliente. Estos datos brutos, obviamente, son aquellos datos que nosotros manejamos también en tablas y en donde podríamos ir revisando, ¿no es cierto?, cómo se fue manteniendo en este caso toda esta particularidad de clientes. Ahora, ¿cómo utilizan las personas o cómo nosotros podríamos utilizar estos dashboards? ¿Sí? Fíjense que aquí ustedes no tienen ni siquiera botones o tienen, por ejemplo, filtros, ¿no es cierto? No hay controles para seleccionar, ni controles de distancia para ir moviendo, en este caso, lo que tenemos aquí en la visualización. Pero lo que sí podemos es generar interactividad para poder revisar elementos de la visualización con un dashboard que va a empezar a resaltar o a filtrar elementos de otras partes de todo el dashboard, ¿no? ¿Sí? Nosotros, por ejemplo, podríamos ir seleccionando, ¿no es cierto? Uno de dentro de las actividades netas de los suscriptores por las divisiones, por ejemplo, acá tengo regiones oeste, región central, región este, por ejemplo, ¿no es cierto? En donde nosotros podríamos tranquilamente ir filtrando información e ir generando análisis, ¿no es cierto? Por ejemplo, aquí este es el perdido, hay 331. Sí, por ejemplo, acá poder ir haciendo este análisis que puede ser inverso, ¿no es cierto? Análisis inverso o análisis de resultados, en donde tranquilamente podemos decirle, perfecto, mira, cuando estamos hablando, ¿sí? Estamos hablando, por ejemplo, de la zona este, ¿no es cierto? De la zona este de nuestro país, de nuestra ciudad. Estamos viendo que aquí nosotros hemos ido ganando, por ejemplo, 70 clientes y hemos terminado al final con 331 clientes.
en esta zona. Lo mismo va a pasar en zonas centrales, donde obviamente tenemos una ganancia de 905 totales, ¿sí? 461 pérdidas, y los netos que son de 444. La idea aquí siempre es ir revisando cómo está funcionando las ganancias y pérdidas durante todo el tiempo, ¿sí? Con un análisis descriptivo simple, ¿no? Como el que ustedes ven aquí. Esto nos entrega a nosotros un montón de valor para poder tomar decisiones luego, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué esto funciona? Obviamente porque nosotros tenemos distintos niveles de detalle en todo, en este caso, en todo el tablero, ¿no? Aquí nosotros tenemos, por ejemplo, actividades, como les decía, el suscriptor, tenemos la actividad net, es decir, cuánto tengo yo hoy en día, ¿no es cierto? Porque aquí está justamente, si ustedes se fijan, también está la comparación, por ejemplo, de las tres divisiones, sí, porque este es el área de abonado neto que está acá, que permite una comparación fácil entre todas las divisiones, entre todas, por ejemplo, las regiones específicas de una ciudad, etcétera. Y aquí es fácil ver, por ejemplo, que una de las regiones, por ejemplo, esta región que ustedes ven aquí, a pesar de obtener 1000 suscriptores durante todo el año, también tuvo con mucho la mayor pérdida. ¿Sí? Entonces, fíjense acá, ¿no? Tuvieron 1000 suscriptores, pero fíjense, a pesar de todo esto, tuvieron la mayor pérdida, ¿sí? También podemos ver en la línea de las tendencias, por ejemplo, ¿no es cierto? Que la división oeste, que es esta que está aquí, ¿no es cierto? Nunca tuvo un mes en el que las pérdidas superaron las ganancias, ¿sí? Aquí estamos viendo nosotros, ¿sí? Porque, por ejemplo, aquí, si ven, este semáforo me dice pérdidas supera las ganancias. Entonces, justamente en este mes, donde ustedes ven, ¿sí? Aquí, por ejemplo, las pérdidas en febrero, ¿sí? Para la región este superaron a las ganancias, ¿sí? Aquí está la leyenda, ¿sí ven? Lo mismo pasó para el mes de mayo, lo mismo pasó aquí en el mes de julio, lo mismo pasó aquí en el mes de noviembre, en la región este. En la región oeste únicamente hubieron 2 meses donde que pasó y ocurrió esta particularidad, ¿sí? Entonces, fíjense que esos detalles nos hace pensar a nosotros qué es lo que pasó ahí, qué es lo que podríamos hacer también en el futuro. Entonces, eso es sumamente importante, ¿no? Ahora, si ustedes se fijan, miren, voy a dar clic también acá. Ah, déjenme, voy a dar clic también por acá. Sí, acá no está generado darle clic acá en una de las pérdidas. Sí, es en donde nosotros podríamos ir a revisar esta comparación específica, ¿sí ven? ¿Sí? Es en donde fue un tema símil. Si ven aquí, nosotros ya podemos ir viendo rápidamente qué es lo que está pasando durante ese mes. Si nos vamos nuevamente aquí a la comparación en el mes de noviembre y nos vamos al gráfico de la actividad del suscriptor, vemos obviamente, sí, vemos obviamente que aquí, por ejemplo, sí, es donde nosotros hemos mantenido justamente esa pérdida. Si ven, ganado 55, perdido menos 65. ¿Sí? Entonces, esos temas son los que nosotros deberíamos ir siempre revisando y tomando en consideración dentro de los tableros. Ahora, fíjense que este mapa de calor, ¿sí? Que también acompaña aquí dentro de este tablero, porque recuerden que todo esto tiene que ser construido también con las mejores prácticas visuales para poder llegar a los niveles de detalle que ustedes requieren dentro de estas implementaciones. ¿Sí? Fíjense que aquí en este mapa este mapa de calor eh, facilita la visualización de las ganancias, lo que yo gané, lo que yo perdí y lo que tengo como neto, ¿no? Y también lo que tengo acumulado, ¿sí? Para cada uno de los meses. Entonces, muchas personas con experiencia, por ejemplo, y esto es lo que pasa con los mapas de calor, cómo ellos brindan información más valiosa que las tablas de texto. Sí, ¿por qué? Porque muchas personas con mucha experiencia en finanzas, por ejemplo, a menudo le solicitan a ustedes una tabla de texto para poder ver los números. ¿Sí? El mapa de calor es mucho mejor ya que les va a proporcionar los detalles numéricos y también se acentúan los valores atípicos. ¿Sí? Algo que comúnmente nosotros no podemos ver de una manera fácil en una tabla de texto. Entonces, esta tabla de texto presenta un mar de números, ¿sí? Y las personas que están leyendo
tienen que esforzarse mucho para hacer las comparaciones. Entonces, el mapa de calor siempre va a utilizar códigos de colores para facilitar mucho la comparación. Y fíjense, justamente aquí nosotros tenemos codificación de colores, ¿sí? Entonces, en el detalle, por ejemplo, nosotros vemos quien está más celeste, en este caso, es lo que está mejor, y lo que está mucho más azul, ¿sí? Y tendiendo aquí en este caso más oscuro, pues es lo que está peor, ¿no? Sí, entonces aquí nosotros tranquilamente las barras, los gráficos en este caso y las tablas de resalto o los mapas de calor nos van a indicar justamente qué es lo que va pasando en cada uno de los meses a nivel de detalle que nosotros queramos de una manera más simple. ¿Sí? Eso es lo que nosotros queremos lograr siempre. ¿Sí? Que siempre destaquen cosas negativas, como esto que ustedes ven aquí. Si ven, en enero, febrero, en julio también ocurrió esto, fíjense, fueron temas negativos. Y por acá, obviamente, son los temas más acentuados, donde aquí, fíjense, hubo más pérdida que ganancias. ¿Sí? Temas acentuados, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros estamos viendo. Algo en particular que nosotros tenemos acá, por ejemplo, ¿sí? Es estos gráficos que son gráficos Sparline, se llaman, ¿sí? O gráficos de chispa también pueden traducirlo, ¿sí? Que nos permiten comparar fácilmente ganancias y pérdidas a lo largo de los meses, ¿sí ven? Aquí la barra superior me va a decir lo que yo voy ganando y la barra inferior me va diciendo lo que yo voy perdiendo en este caso. Si este gráfico este Sparline que tengo aquí en la parte superior del tablero me facilita este comparativo de ganancias y pérdidas para cada uno de los meses y me resalta el mes con la mayor ganancia y el mes con la mayor pérdida también, ¿sí? Que eso es fundamental para nosotros. Acá, como ustedes vieron, nosotros tenemos filtros que nos va a permitir, en este caso, ir revisando cada uno de los gráficos, ¿sí? Cada una de las tablas, cada una de los valores que ustedes van a tener aquí dentro dentro de la presentación y sin necesidad, fíjense, de incluir en este caso filtros o algo por el estilo. Entonces, esto con respecto al enfoque de poder analizar el abandono de suscriptores. Fíjense aquí de una manera simple, estoy revisando lo que está pasando con mis suscriptores dentro de mi empresa, ¿no? Dentro de esta particularidad de suscripción. Esto, por ejemplo, puede controlarse sin ningún problema en empresas donde que nosotros podemos o acaban de lanzar un nuevo servicio de suscripción mensual y donde necesitamos saber cómo crecen las suscripciones con el tiempo, ¿no? Tanto en general como en diferentes divisiones, en diferentes regiones, en diferentes departamentos, etcétera. ¿Sí? Los suscriptores pueden cancelar en cualquier momento, ¿sí? Por lo que nosotros aquí necesitamos observar, ¿sí? Cada mes cuántos suscriptores nuevos vamos ganando y cuántos vamos perdiendo, y eso es lo que nos permite justamente este dashboard, ¿no? Este tablero de mando. Nosotros siempre esperamos que haya algún desgaste y eso también es lo que me representa aquí los desgastes. ¿Sí? Si ven aquí yo veo realmente cómo se va desgastando y cómo yo voy en este caso adquiriendo nuevos. Y necesitamos saber cuándo y dónde las pérdidas superan a las ganancias. Entonces el cuándo y el dónde obviamente es poder analizar esto durante el tiempo y saber en qué momento pues las pérdidas superan a las ganancias, ¿no? Que es lo que nosotros vemos acá. ¿Sí? Entonces, todo esto se puede observar en este tipo de tableros. Y lo otro es que también podríamos decidir dónde se produjeron las ganancias y cuándo las ganancias son particularmente fuertes, que es prácticamente lo que nosotros querríamos observar, ¿no? Sí, eso es fundamental. Entonces, fíjense que una de las particularidades que nosotros necesitamos observar dentro de los tableros es que siempre debemos poder ver las fluctuaciones en las suscripciones a lo largo del tiempo, ¿no? Debemos poder comparar las ganancias y pérdidas generales en regiones. Necesitamos ver de una forma simple qué es lo que pasa con cada división. Por ejemplo, si estamos en una telco, ¿no es cierto? Una empresa de telecomunicaciones, suscriptores de internet, suscriptores de telefonía móvil, suscriptores de telefonía, en este caso fija, televisión por cable, etcétera. ¿Sí? Necesitamos ver una forma simple cada división para ver pérdidas y ganancias, ¿no es cierto? Debemos poder ver los detalles
de estas particulares. Inclusive, acá obviamente yo no tengo información de clientes, pero podríamos llegar a un detalle de cada mes. Sí, de cada mes y de cada cliente. Necesitamos ver qué meses, qué tiempo, qué temporalidad fue la peor y la mejor, tanto en general como para una división en particular. Entonces, esas son las cosas que nosotros creemos que se podrían observar dentro de estos tableros. ¿Sí? Ahora, regresando a mi diapositiva, sí, les he dicho los beneficios, pero también hay escenarios relacionados con este tema de las pérdidas de clientes, porque esto no solamente se aplica a un sector, ¿sí? Nosotros tenemos varios escenarios, en este caso relacionados, como escenarios relacionados donde se administran los recursos humanos en una gran empresa, obviamente con oficinas en muchos países, multinacionales, etcétera, ¿no es cierto? Y nosotros necesitamos monitorear la rotación de empleados por ubicación y departamento, pero también podemos irnos más allá porque nosotros necesitamos observar, por ejemplo, qué es lo que pasó o qué es lo que va a pasar, que obviamente es lo que viene después, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que va a pasar? Y saber la propensión, ¿no es cierto?, de pérdida, ¿no es cierto?, saber cuál es ¿cómo se llama?, cuál es la probabilidad de que el cliente se vaya. Entonces, obviamente, eso es ya incluir análisis avanzado de datos, que también se lo puede hacer, ¿no es cierto? Lo otro es administrar proyectos de desarrollo de software. Este es otro escenario que les he puesto acá, ¿no? Administrar proyectos de desarrollo de software en donde necesitamos monitorear las asignaciones a medida que pasan las diferentes etapas del proceso, ¿no es cierto? Monitorear las estadísticas de desempleo para el gobierno, por ejemplo, y necesitamos mostrar la rotación de empleos por industria y por estado. Entonces, son este tipo de particularidades que nos permiten mostrar en este caso y generar análisis de información para tomar decisiones más efectivas. Por ejemplo, en este caso que les comento, de la rotación ¿cómo se llama?, de empleados, por ejemplo, y yéndonos con el mismo caso del churn, yéndonos en este caso a una empresa. ¿Sí? Acá yo tengo un modelo, ¿sí? Acá yo tengo un modelo de análisis avanzado de datos, ¿no es cierto?, en donde empiezo a consumir información, ¿sí? Información, por ejemplo, del salario de empleados. ¿Sí? En donde que yo tengo obviamente el empleado, tengo el email, tengo el salario, tengo los niveles, en este caso de trabajo, los grados, del departamento al que pertenece, ¿sí? Cuando se ingresó, en este caso en la organización, ¿sí? El tipo de reclutamiento, ¿sí? La compañía que reclutó, etcétera. Y también, por ejemplo, tenemos aquí escenarios, otro escenario más, otra fuente de datos, que en este caso son los datos de contratación y de despido. Sí, fíjense que al igual que en este caso de la información que les acabo de mostrar, donde que tenemos quién gana y quién pierde, obviamente quien gana son quienes ingresan y quienes pierden son los que salen de la organización. Entonces acá nosotros tenemos datos de contratación y de despido, obviamente, ¿no es cierto? Donde que me dicen cuándo fue la fecha de terminación del contrato, ¿sí? El tipo por la que se generó esta terminación del contrato, cuál fue el manager, los meses que tuvieron esto en este caso dentro del contrato, etcétera. No tengo cierta información que me permitirá en este caso pronosticar y predecir si es que un empleado va a abandonar en este caso nuestra empresa, sí, que es otro de los escenarios también que es del churn. Entonces acá comúnmente lo que se hace es juntar la información. Sí, porque necesitamos juntar esta información tanto del salario de los empleados, porque nuestro pronóstico se va a basar mucho en el tema de los salarios de los empleados, por ejemplo, ¿sí? En el caso del churn, ¿no es cierto? Acá, por ejemplo, nosotros debíamos decir, oye, más que el salario de los empleados, la venta que se generó para el cliente, ¿sí? Y acá deberíamos tener datos de cuándo el cliente ingresó y cuándo el cliente se fue. Sí, o sea, necesitamos tener históricos de este tipo de escenarios, ¿no es cierto? Una vez que combinamos esto, obviamente nosotros podríamos establecer una duración actual del empleo, ¿sí? Porque es una de las variables que nosotros vamos a tomar en consideración justamente para poder generar la posibilidad o la probabilidad de renuncia del empleado. ¿Sí? Acá lo que hacemos en cambio es revisar la terminación, la razón de la partida, ¿no?
Aquí es, por ejemplo, las razones del churn, ¿no es cierto? Del churn voluntario, por muerte, por justo lo que les pone ahí, por muerte, por que sea cambio de mercado, porque alguien vino y le vendió otro producto, etcétera, ¿no? Entonces eso es lo que nosotros necesitamos organizar, obviamente, y con esto definir un análisis de correlación, ¿sí? Para saber, ¿sí? Para saber en este caso si es que las variables que tenemos aquí disponibles entre sí tienen correlaciones específicas, ¿no es cierto? Pueden tener correlaciones altas, correlaciones bajas, ¿no es cierto? Sí, y acá déjenme les pongo este más dinámico. Por ejemplo, aquí me está haciendo una matriz de correlación, ¿sí? En la cual me está diciendo, ¿no es cierto? A ver, cómo está correlacionando el salario, ¿no es cierto? Cómo está correlacionando en este caso el rating con cada uno de las variables, ¿no es cierto? Fíjense, están en punto 51, que son correlaciones que ya empiezan a ser más fuertes, ¿no es cierto? Por acá tendremos una correlación más fuerte, punto 66, fíjense, aquí está 1 y 1, ¿sí? Entonces esto nos va a mostrar el grado de correlación que tenemos. Fíjense acá, entre los meses en este caso y el grado, el rating, etcétera, pues, y el salario nos da unas correlaciones relativamente bajas, ¿no? Que tal vez no podamos ocuparlas en su momento, ¿sí? Aquí está justamente cómo se está correlacionando los puntos. Fíjense, si ven, esta es una correlación perfecta. Se grafica la línea, esta tiene algunas cosas ahí, pero hay correlación entre estas variables. Entonces, una vez que analizamos esto, obviamente es donde que nosotros vamos a entrenar nuestro modelo. ¿Cómo vamos a entrenar? Con todos esos datos anteriores, ¿no es cierto? Los datos históricos que van a ingresar de aquellos empleados que en este caso salieron de la empresa, ¿no es cierto? Sí, esto puede ser en el tema de pérdida de clientes, aquellos clientes que salieron, en este caso, ¿no es cierto?, de la organización y se fueron a otro lado, fugaron. Entonces, una vez que nosotros generamos esta regresión logística, ¿no es cierto? Aquí tenemos la variable de salió o no salió, ¿sí? Básicamente lo que va a hacer es predecirme, ¿sí? Al final me va a decir, basándome en todas las variables que yo he seleccionado, que es el salario, el peer rating, el nombre del departamento, la compañía de reclutación, meses y demás, ¿no es cierto? Lo que me está diciendo es, oye, verás, esta es la salida de tus datos y aquí yo ya te estoy diciendo, ¿sí? ¿Quién se está acercando en este caso, a la salida? En realidad, ¿cuál es más probable que se vaya y cuáles no son probables que se vayan? ¿Sí? Y finalmente lo que se hace es filtrar, ¿sí? Aquellas personas, ¿sí? O en este caso, la probabilidad cuando el 80%, cuando la probabilidad sea superior al 80% de que nos abandonen a nosotros, ¿no es cierto? O abandonen, en este caso, la compañía. Sí, al final, obviamente vamos a tener un resultado que básicamente nos va a decir, mira, sí, todos ellos son las personas que te van a abandonar, ¿sí? Porque hay un resultado obviamente superior al punto 80 de probabilidad, ¿sí? Entonces con esto nosotros estamos diciendo, mira, hay que enfocarnos en estas personas y decidir planes justamente para que ellos no nos abandonen. O ver cómo está siendo tratado este cliente. Recuerden que ahora hay el tema este del Customer Success y demás, todo ese tipo de cosas, ¿sí? Que nos permiten a nosotros establecer nuevos parámetros, justamente para establecer nuevos parámetros y planes para poder retener, en este caso, a los clientes, ¿sí? Y eso básicamente es lo que me dice la creación de este modelo de análisis avanzado de datos. Sí, al final, obviamente, recuerden que esto como tal se lo puede llevar directamente a una herramienta de visualización. Déjenme ver si lo tengo aquí. Sí, déjenme ver si no voy a ejecutar esto. Pero la idea es que esto al final se pueda llevar a implementar ya dentro de una herramienta analítica, ¿no? De una herramienta de Visual Analytics en realidad, en donde podamos nosotros mostrar, mira, estos son los probables, los que probablemente se vayan, ¿sí? Con ellos nosotros deberíamos trabajar, ¿sí? Y con ellos deberíamos establecer, en este caso, sí deberíamos establecer la organización, ¿no? Perdón, aquí no tengo datos de salida, déjenme.
Les pongo aquí datos de salida porque esto comúnmente se lleva, ¿no es cierto?, a una fuente de información. Sí, aquí lo que le voy a decir, llévese aquí a este extracto, tablón, y aquí no es predicción de compras, sino esto es salida del personal. ¿Sí? Y aquí sí le voy a decir, mira, ejecútese. ¿Sí? Entonces, una vez que generamos esto, obviamente ahí sí no. Empiezo yo a generar, en este caso, más interacción. Sí, como les digo, los casos para el tema de churn van a poder irse a temas financieros, a temas en este caso de telecomunicaciones, temas de retail, déjenme abro esto, temas en este caso como ven de pérdida de personal, etcétera, ¿no? Entonces eso es importante que nosotros podamos tomar en consideración. Entonces aquí ya tengo los datos, ¿sí? Aquí tengo los datos y con esto pues yo ya empiezo a decirlo, fíjense. Aquí tengo el del departamento, por ejemplo, tengo aquellos que se van a ir, ¿sí? Esta es la probabilidad de los que se vayan. Y acá, antes que la probabilidad, yo tranquilamente podría decir, mira, estos son los empleados que se van a ir de cada departamento, ¿sí? Estos son, voy a hacerle un recuento, y esto vamos a organizarlos, por ejemplo, en porciones, ¿sí? Para saber aquí, por ejemplo, cuál es el porcentaje, ¿no es cierto?, de empleados, ¿sí? ¿Cuál es el porcentaje de empleados? Aquí tranquilamente podríamos decir cuál es el porcentaje de empleados, ¿sí? Que van a salir de cada uno de los departamentos. Fíjense los que de donde más están saliendo, por ejemplo, es de aquí de ventas, luego de servicios, de financiero y de operaciones, ¿sí? Entonces aquí les decimos, ¿cierto?, de dónde van a, a dejar la empresa, ¿no es cierto? O de qué área, ¿no es cierto? De qué área van a dejar la empresa. Okay, perdón. Área es más probable que dejen la empresa. ¿Sí? Que dejen la empresa. Entonces, fíjense, ya tenemos ahí información. ¿Sí? Esta es información de lo que va a pasar. ¿Sí? Y luego, obviamente, acá les digo, mira, ¿sabes qué? Tenemos aquí cuál es la compañía, ¿no es cierto? ¿Cuál es la compañía, en este caso, que mayormente, ¿sí? O que acá le puedo poner, por ejemplo, esto, y acá le decimos en lugar de suma que genere un promedio, ¿no es cierto? Sí, y acá le decimos esto, póngase acá en porcentaje, ¿sí? Y les podemos decir aquí prácticamente cuál es la compañía que mayormente va a tener, en este caso, va de donde están viendo empleados que nos pueden abandonar, ¿sí? Aquí vamos a darle aquí en color y listo. Acá les decimos, miren, es esto, ¿sí? Esto es lo que está pasando aquí. ¿Sí? Estas son, por ejemplo, la compañía, son todas estas. ¿Sí? Con estas compañías tendríamos que revisar por qué está pasando esto. ¿Sí? Y así vamos a tener ciertas particularidades, ¿cierto? Por acá tienen también el empleado, tienen también aquí el salario, por ejemplo, y la probabilidad de que no, perdón, probabilidad de que ellos salgan, fíjense. Fíjense, aquí estamos viendo, ¿no es cierto? Todos son probables que salgan. Pero, por ejemplo, aquí tranquilamente decimos que quiero saber el promedio, el salario promedio, ¿no es cierto? Sí, este voy a quitarlo. Y quiero ver el salario promedio, en realidad, de estas personas, ¿sí? Que probablemente salgan de la organización. El salario promedio es de 6,000, de $6,000, me dice aquí, ¿no? Ordenemos. Ahí están desde los 28,000, fíjese, desde los $28,000 hacia abajo. ¿Sí? Estas son las personas que probablemente se vayan. ¿Sí? Entonces, eso es lo que nosotros tratamos de buscar y luego pues señalar esto de una forma más rápida, ¿no? E indicar, ¿no es cierto?
aquí le vamos a hacer así, e indicar, ¿sí?, qué es lo que está pasando con cada una de estas acciones. Entonces, fíjense, llegamos a establecer componentes que me van a ayudar a pronosticar y a decir, mira, esto es lo que va a pasar aquí en ventas, por ejemplo, aquí en financieros son estos empleados y vienen de estas compañías, por ejemplo, acá, fíjense aquí en este departamento, en operaciones, pues todos, ninguno de los empleados eh, en este caso ha sido tan efectivo, ¿no? Desde la empresa de reclutación, ¿sí? Y así es como se puede delegar, ¿sí? Y se puede entregar mayor información sobre pérdidas, sea de clientes, empleados, etcétera, ¿sí? Bien, eso es lo que les quería explicar en estos ejemplos. Sí, a continuación nada más indicarles, sí, que nosotros, saben, somos VI Solutions, estamos haciendo proyectos en Ecuador, en Colombia, en Perú, en Bolivia, en Estados Unidos. Contamos con empresas realmente importantes en Ecuador, sobre todo, sí, en el resto del continente también, que son nuestros clientes, somos socios de varias plataformas. Hemos sido galardonados por algunas, en este caso por algunas revistas reconocidas y por Tableau Software también el año 2018, y contamos con un equipo certificado, ¿sí? Y con un equipo experto que nos ayuda a resolver este tipo de problemáticas. Recuerden que nosotros entregamos todos estos temas que ustedes tienen aquí, ¿no es cierto? Entregamos estrategia, ¿sí? Que básicamente es acompañarles a ustedes a cumplir el objetivo de proporcionar una dirección para la estrategia, ya sea desde la acción inmediata o a largo plazo. Esto es poder crear, en este caso, cultura de datos en la organización. Nosotros entregamos una metodología para creación de cultura en realidad. Establecemos también proyectos de data management, ¿sí? Que básicamente es la base firme para el análisis. Sí, aquí recuerden que su organización debe lograr que los datos se administren de forma correcta y eficiente. Y también entregamos el tema de Analytics, que básicamente es la práctica de dar vida a los datos, ¿sí? Lo que acabamos de ver. Aquí el éxito de la organización se reduce en gran medida a las decisiones, ¿sí? Porque justamente con esto nosotros vamos a apalancar de una forma más eficiente nuestras decisiones. Y finalmente está todo el tema de enablement, y el enablement que lo generamos en conjunto con nuestra Academia de Capacitación Continua, VI Academics, y capacitamos obviamente en company, pero también estamos generando, recuerden, las capacitaciones dentro de nuestros cursos de capacitación continua. Bien, ahora quiero mostrarles a ustedes, ¿sí? Eso que vieron, por ejemplo, de la analítica, de todos estos tableros que vieron, los productos que nosotros estamos entregando hoy, ¿sí? Yo quiero mostrarles este producto que se llama Analytics para Todos. ¿Por qué? Porque nosotros creamos este producto para que ustedes puedan implementar estas soluciones en su organización, incluyendo en este caso dashboards de baja complejidad, dashboards de mediana complejidad y dashboards de alta complejidad. Acá nosotros hemos puesto el número de conexiones, los números de tablas de hechos, los números de registros que se incluirían en estos dashboards, si contienen históricos, cuántos indicadores se podría incluir en los dashboards, cuántos números de gráficos, si es que va a haber proyecciones. Además, cuál es el tiempo de implementación, por ejemplo, en dashboards de baja complejidad, dashboards de mediana complejidad y dashboards de alta complejidad. En cada uno de ellos hemos puesto un tiempo específico, ¿sí? Y además hemos acompañado, ¿sí?, a estos productos, ¿sí?, estos entregables, porque son entregables, ¿sí?, con 5 licencias, en este caso, que nosotros podríamos entregarles de Tableau Viewer. Sí, obviamente que está incluido en este caso dentro de los costos y los precios que nosotros podemos ofrecer de nuestros productos. Nosotros hemos creado este producto justamente porque hemos visto la necesidad de más que contraten servicios, contraten productos específicos, y esto del Analytics para Todos es que ustedes puedan construir dashboards de baja complejidad, mediana complejidad y alta complejidad con estándares de calidad, con estándares de las mejores prácticas de visualización que nosotros les podemos obviamente ofrecer y también acompañar. Esto es un empoderamiento obviamente para ustedes, ¿no? Nosotros creamos en este caso las visualizaciones, los dashboards, y ustedes se quedan obviamente operándolo. Sí, reciben obviamente también un entrenamiento sobre este tipo de situaciones. Entonces, para saber precios obviamente de cada uno de ellos, pues pueden contactarse sin problema con nuestros asesores comerciales,
que están a continuación, que ya les pongo acá. Sí, y ustedes pueden tranquilamente abordar con ellos los distintos productos que les acabo de mostrar para conocer cómo podrían hacer ustedes una implementación. Fíjense, si ustedes tienen dashboard de baja complejidad en este estilo, ¿sí? En este estilo, tranquilamente ustedes podrían tener en un mes 4 dashboards creados, ¿sí? Algo que ya les sugiera, ¿no es cierto? En este caso, les sugiere y les agregue valor al negocio. Un dashboard de mediana complejidad donde ustedes manejen, qué sé yo, tableros de hasta de 1 millón de registros, por ejemplo. Estamos hablando de que acá vamos a incluir de 8 a 12 indicadores. Estamos hablando de que podríamos tener alrededor de 8 visualizaciones. Sí, no estamos incluyendo análisis avanzado de datos, pero esto lo vamos a generar en alrededor de 10 días, ¿no? Porque obviamente estamos conectándonos tal vez a 2 o 3 fuentes de datos, ¿sí? 2 o 3 conexiones, estamos incluyendo más de una tabla de hechos o de transacciones en sí, ¿sí? Y obviamente van a tener ya, en un mes van a tener generado 2 tableros de mando pues espectaculares y como el que vieron, por ejemplo, del Chorm. Y este de alta complejidad, que básicamente es donde que tenemos mayor cantidad de conexiones, conexión a múltiples fuentes, a múltiples tablas de hechos, múltiples tablas de transacciones. Estamos hablando que aquí alrededor se pueden manejar alrededor de 2 millones de registros o más inclusive. Contener históricos, obviamente, tener más de 2 indicadores, tener más o menor o igual a 12 gráficos, 12 visualizaciones dentro del dashboard, tener también temas de proyecciones, tener en este caso estos valores agregados con tiempos de implementaciones de 15 días, por ejemplo. Sí, obviamente aquí hay ciertas limitaciones, por eso está aquí un asterisco. Sí, que básicamente es que ustedes nos entregan la data, obviamente, en este caso todo el tema de queries y demás para poderlo plasmar dentro de los tableros. Sí, las licencias de Tableau Viewer también son entregadas y además, en este caso, pues lo único que tendrían que adquirir en este caso es la licencia de Tableau Creator. Sí, y obviamente los precios, pues pueden contactarse con nuestros asesores comerciales, que básicamente son precios que son bajos, ¿no? Y que estamos entregándoles justamente para que sus organizaciones puedan entrar en el mundo de la inteligencia de negocios y puedan empezar a construir tableros de este estilo, ¿no? Como el que les estaba mostrando aquí, en este estilo, y con eso pues se puedan tranquilamente direccionar nuevas formas de análisis de información y puedan tomar decisiones de una ¿cómo se llama? De una mejor manera, ¿no? De una u otra forma. Entonces pueden llamar a los asesores comerciales que están aquí están los teléfonos, correos, ¿sí? Así que eso es lo que les tenía preparado para el día de hoy. No sé si tenemos preguntas, Judy, eh, para el público que podríamos contestar. Bueno, por el momento no tenemos preguntas, pero hasta que nos ayuden con sus consultas, me gustaría que nos apoyen contestando a la encuesta, al link de la encuesta que les envié en este momento, ya que, ¿Alguien levantó la mano, Judy? ¿Alguien tiene levantado la ah, mano? Fabián Vázquez, sí, perdón, levantó la mano. Sí, buenas noches. Primero agradecer por el webinar, muy interesante. Yo tenía 2 consultas. Claro. En lo que respecta al abandono de clientes, bueno, cuando no tiene que ver con suscripciones mensuales, es decir, tal vez un retail donde se vende electrodomésticos, ¿cuál sería el criterio para definir que un cliente abandonó a Buenísimo. la empresa? ¿Sí? Buenísimo. Eso por un lado. Y segundo, ¿qué tanta relevancia tiene en este seguimiento que uno da a la gestión que uno hace con los clientes del CRM que aplica en la empresa? Gracias. Perfecto. Ok, Fabián, excelentes tus preguntas. Mira, cuando estamos hablando de un retail, ¿no es cierto? Aquí los criterios obviamente no son las suscripciones, sino más bien aquí los criterios o el criterio viene siendo las fechas, en este caso de compra que se dan con tus clientes. Sí, porque, por ejemplo, en un análisis de este estilo, hay que ver desde qué fecha a qué fecha, ¿no es cierto?, están generando las compras. Porque, por ejemplo, puede haber que vino un cliente, ¿no es cierto? Y puedes analizar su primera fecha de compra. Y con su primera fecha de compra ir viendo si es que hubo
más incidencias, ¿no es cierto? Hubo más, en este caso, más compras a través del tiempo y saber cuántas veces este cliente viene a tu local o viene, en este caso, a tu cadena de retail a generar compra, ¿sí? Porque si ves que viene, por ejemplo, una vez cada mes o viene, por ejemplo, una, dos, tres, cuatro, cinco veces en lo largo de todo un año, por ejemplo, estamos viendo que hay una fidelización del cliente, ¿sí? Y eso es importante. Entonces aquí se reduce, o una de las variables es tomar en consideración las fechas de compra, en este caso de los clientes, ¿no? Y hay como hacer un análisis simple, rapidito, que se puede tranquilamente ver que con cuántos iniciaste, cuántos vienen. De hecho, déjame ver si es que me puedo conectar a una fuente de datos para mostrarte esto, que es algo simple en realidad. Déjame ver si tengo por aquí. Esta es una de retail, ¿no? Esta fuente de datos que te voy a mostrar. Sí, por ejemplo, aquí tú tienes, fíjate, tienes las fechas de los pedidos, que básicamente son las fechas de compra. ¿Sí? Entonces aquí lo que nosotros podríamos hacer es crear un campo calculado, ¿no es cierto? Que me diga, por ejemplo, que me haga un fix, ¿no es cierto? Sí, yo lo que voy a hacer es a determinar el mínimo de la fecha, es decir, cuándo se generó la primera fecha de compra. Sí, aquí le digo, hágame el mínimo de qué cosa, de la fecha del pedido, que es mi fecha de compra. ¿Sí? Entonces con esto, por ejemplo, yo ya le puedo decir, mira, esta es la fecha de la primera compra. ¿Sí? Entonces tienes ya aquí información. Si esta es tu fecha de la primera compra. Entonces aquí yo podría sacarle, en este caso, ¿dónde está? Por aquí debo tener el cliente. Aquí tengo el ID, el nombre del cliente, por ejemplo. Tengo acá, ¿no es cierto? Un conteo de clientes, por ejemplo, tengo aquí un conteo único de clientes, son 724 clientes. ¿Sí? Y por acá tengo las fechas, ¿no es cierto?, de las primeras compras. ¿Ya? Acá yo lo que le voy a decir, oiga, dígame cuánto tengo en el tiempo. ¿Sí? Fíjate, aquí yo voy a tener, le digo, hemos iniciado con 523, hemos ido por 524, 669, 689. Así es como se ha venido dando, por ejemplo, las adquisiciones de clientes. Entonces, como yo le dije acá, le dije, dime cuáles son las primeras compras, entonces esto le puede llevar acá. Y acá, pues déjeme bajarle de niveles. Déjame bajarle de nivel. Sí, aquí le vamos a poner por file. Déjame ver esto. Déjame ver. ¿Dónde está? ¿Dónde está mi primera compra? Aquí está. ¿Sí ves? Entonces aquí yo le estoy diciendo, oye, déjeme acá. Estoy diciendo, mira, tú iniciaste 523. ¿Sí? En el siguiente año, por ejemplo, de la totalidad que teníamos, ¿sí? Mantuviste 377 porque esto es del año 2018, recuerda aquí. Luego iniciaste 197 clientes nuevos, ¿sí? Del año 2019. El siguiente año mantuviste 433 nuevamente de compras de estos que están aquí. Iniciaste o generaste 172 de los anteriores 127 y hay nuevos 61, ¿no es cierto? Y luego tienes asimismo al siguiente año, año 2021, tantos que vienen desde aquí, desde el año 2018, tantos que vienen desde el año 2019, tantos que vienen desde el año 2020 y los nuevos que están siendo del año 2021. Entonces, fíjate, aquí empiezas a generar algo mucho más simple, ¿no? Y acá, si quieres, pues le pones el detalle de esto. Sí, pero lo importante es aquí determinar fechas de compra y de adquisiciones, en este caso de los productos. ¿Sí? Que es básicamente determinar esto. Ahora, con respecto al tema de lo del CRM, ¿sí? El tema del CRM, pues como sabes, es un elemento importantísimo, ¿no es cierto? En el manejo del cliente, ¿sí?
Porque recuerda que el CRM empieza a actuar desde que un cliente en realidad es un prospecto. Luego ese prospecto se convierte en lead y luego ese lead pues, se genera como cliente, ¿no es cierto? Sí, entonces cuando estamos analizando esto, pues el ciclo, obviamente, de mantención del cliente es mucho más amplio y de hecho, dependiendo de los CRM, pues tú vas a tener también un proceso de postventa. ¿Sí? Ahora, aquí, para llegar, en este caso, a consumir información desde el CRM, es importante conocer y en realidad crear como un tipo, llevar este embudo, ¿no es cierto?, que son los datos hacia, en este caso, los datos internos que manejas en las aplicaciones, ¿no es cierto?, internas de la organización, para poder generar justamente esta integración entre los datos que tienes de tu CRM y los datos que vas a tener directamente de tus sistemas transaccionales para ir midiendo, en este caso, por fechas, y dependiendo obviamente del negocio, ir midiendo las fechas, ir midiendo en este caso las distintas variables que tengas para ir revisando cómo se está manteniendo y cuál es la lealtad en realidad de este cliente, ¿no? Porque aquí lo que se analiza en realidad en temas de retail son lealtades ahí de clientes y las lealtades pues es saber, por ejemplo, temas de contactabilidad, que también lo estás contactando y que se une justamente al tema este de la retención del cliente, saber qué tanto te está generando compras de este cliente, saber cada cuánto te está generando compras de este cliente. Luego, saber y decidir, en este caso, generar modelos predictivos para decirte si este cliente, primero, cuánto te va a comprar el año que viene, ¿no es cierto? Y luego también saber cuándo te va a comprar, ¿sí? O en qué momentos deberíamos nosotros generar planes para que él te venga a comprar, ¿sí? Entonces, por ese lado es que va la situación, Fabián. Sí, no sé, con esto te respondí lo que me preguntaste. Sí, muchas gracias. Claro. Perfecto, perfecto. No sé si tenemos alguna otra pregunta, Judy. Por ahora no. Ok, perfecto. Muy bien. Bien, entonces hemos llegado al final de nuestro webinar. Sí, espero les haya gustado lo que les compartimos el día de hoy. Sí, recuerden que lo importante aquí es que ustedes sientan la emoción de crecer confiando en su información, porque eso les va a llevar en realidad a que puedan expandirse como organización, a que ustedes eleven obviamente sus capacidades, su nivel profesional y obviamente aporten a la sociedad, a sus compañías y obviamente a su crecimiento profesional. Así que de nuestro lado, pues yo les mando un abrazo enorme. Sí, cuídense mucho y nos estamos viendo pues en un próximo webinar, ¿no? Espero que se encuentren muy bien, ¿sí? Y les mando todas las bendiciones del mundo, ¿sí? Cuídense mucho. Saludos a todos. Gracias, hasta luego.